Televidente, feliz noite e bem-vindo ao nosso programa Boa Noite Corsau. Prazer grande para nós compartilhar com você através de uma jornada de informação, uma jornada mais interessante, esta pinta de um programa realmente interessante, inovativo e de enquadro de nossa secção Bampapia de Saúde, algo que sempre nossa curva de Dunelle é espaço necessário de nosso programa, anche entre outros Lab de Med, Laboratório de Médicos e de tudo estão que forma parte de nosso programa. Agora, nós vamos papia de um tema fascinante, é combinação de parte realmente médico, científico, com o que nos dá assim dia para dia, na casa, alimentação, movição, etc. Que nós sempre tratamos de conhecer como move, conhecer como é saudável, conhecer fazer diferentes tipos de exercício para dia, modificar os padrões de alimentação, ou ao menos balançar um tique mais tanto, beber água, tem mil conselhos que nos dão todo dia, incluso através de rede social, tem mais espaço dedicado na parte de conscientização em quanto à alimentação. Pero, a ver, nós vamos entender fora de boca de profissional, que casualmente a visitar Corsau em quadro de uma atividade de saúde e nós temos o honor de por conta com uma visita para nos papiar um tique de lo que está trabalho que nós mesmo encujasse. Recorda que sempre nos avisa, prevenção da boa decisão, que saúde é nossa responsabilidade, nossa responsabilidade de governo, nossa responsabilidade de doctor, é serviço, não é outra coisa. Mas o desenho de nosso lifestyle, o desenho de nosso esquema de alimentação, de movição, etc., está nossa responsabilidade. Agora nós temos presença de Dr. Jorge Enrique Rojas, de Colômbia, e também Dr. Santiago Rojas, Tata Cuyu. Esse é creio, um orgulho de ter junto conosco na mesma profissão, trabalhando na área médica. Dr. Jorge Enrique Rojas está especializado em terapia alternativa, mientras que o Dr. Santiago Rojas está como especialista em neurociência e práticas contemplativas. Um dia aqui não vai explicar-nos Kiko precisa como bebe de cada de duas especialidades. Aqui, pero para mim, dá honor de nos invitados, a switch para espanhol, para nós conversar com um rato. Doctores, un placer tenerlo con nosotros, de verdad nos honran con su presencia hoy para darle a nuestros televidentes un poquito más de información. Bienvenidos a Curazao, aunque ya casi al final de la jornada, porque me enteré que tuvieron una jornada muy interesante de trabajo y queremos aprovechar este tiempito antes de que se marchen. ¿Regresan hoy a Colombia? Sí. Ya regresan hoy, bueno, vamos a aprovechar de que podamos conversar un poquito antes. Bienvenidos. Gracias, Germán. Un placer. Papá e hijo, ¿cómo es esa experiencia de compartir ese trabajo, papá e hijo? Bueno, es muy gratificante porque pues los papás nos educamos en algo, ¿no? Ajá. A mí me tocó la medicina, pero mi compañero desde su pequeña infancia fue Santiago, que estuvo compartiendo conmigo congresos, quirófanos, hospitales, conferencias, viajes, y seguramente de ver tanta actividad desde muy niño, él creó mucha inquietud y mucha curiosidad por la alimentación. Ya. Desde muy joven empezamos a trabajar en la práctica médica, la nutrición como una ayuda terapéutica para poder tratar de no tomar tanta medicina química. Empezamos a descubrir en la nutrición algo muy importante. Él empieza a descubrir y a estudiar eso desde muy niño. Y fue así como ya se crea la inquietud de hacerse médico y luego siendo técnicas de control de emociones a través de la respiración y de la meditación, él crea también esa curiosidad haciéndose médico para descubrir el poder del cerebro y en la neurociencia en el complemento del tratamiento de las enfermedades.
Qué bueno, qué bueno. Y para ti, Santiago, trabajar en la misma rama de tu papá, pero además agregándole un poco de esa curiosidad que tú tenías de niño y transformar ese trabajo de la medicina propiamente dicha en función de lo que es la influencia del cerebro y la respuesta de nuestro cuerpo. Germán, gracias por este espacio y a todas las personas que nos están viendo un saludo grande. Pues ha sido una dicha poder tener la oportunidad desde pequeño de ver otro concepto de la medicina, porque todo lo que nos invitan a vivir es a través de un fármaco o a través de procesos muy convencionales, pero junto a mi padre desde pequeño viendo que hacía nutrición, que le hacía enemas de café a las personas, que les invitaba a ayunar, a dejar de comer y que todo esto tuviera efectos tan profundos, siempre fue algo que sembró una semilla para reconocer que hay otras maneras. Y cuando estudiaba medicina fue muy interesante ver pues lo que me enseñaban en las facultades y de pronto lo que ya había visto por otros lados. Entonces esto también me invitó a reconocer que en ocasiones nos enseñan algunas cosas, tal vez desconociendo que existen muchas otras herramientas para vivir nuestra vida y conectar con la salud. Y ni hablar de las técnicas que hay en Oriente, que eso también fue una gran motivación. Mi padre que estuvo viajando por estos lados del mundo y quise también conocer lo que hacen en India, en Nepal, en Tibet, para conocer nuestra mente, porque finalmente el propósito de esta experiencia humana es ser felices, entender nuestra mente, comprender para qué estamos en la vida y cómo podemos transitar este océano de existencia con más herramientas que nos permitan conectar con esa felicidad. Entonces, en eso estamos. Qué bueno, qué bueno. Yo pienso que hoy día el hecho de que vivimos en una lucha por conquistar siempre, no solamente una mejor calidad de vida, pero a veces caemos en cierto materialismo, en cierta competencia que nos exige un poco más de horas de trabajo, de horas de quizá no lo que llamamos oficialmente trabajo, pero sí de dedicación, que llegamos a la casa y es a sentarnos en la computadora a seguir haciendo cosas que no nos dio tiempo de hacer en el día por razones laborales y estamos haciendo cosas que de alguna manera también son actividades que nos quitan tiempo de descanso. ¿Eso no es bueno, Santiago? Sobre todo es reconocer que la vida que estamos viviendo y cómo la estamos viviendo hoy en día es neurótica, es llena de cortisol, que es la hormona del estrés. Y todo esto nos está mostrando pues que nos estamos enfermando, que hay ansiedad, que hay depresión, que hay obesidad, que hay diabetes, que hay hipertensión. Y mira cómo la palabra hipertensión ya nos dice qué es lo que hay. Hay una profunda tensión en nuestra sociedad porque vivimos buscando la felicidad en cosas que no nos la pueden otorgar. En la casa, en el carro, en producir más dinero, en creer que tenemos que ser alguien o tener un título específico. Y cuando obtenemos todo eso, seguimos insatisfechos, seguimos en profundo sufrimiento. Y es precisamente reconocer que cuando conocemos nuestra mente y entendemos que la felicidad no está allí y que la manera en la que nos proponen vivir actualmente no es sostenible, entonces tenemos que hacernos una pregunta: ¿cómo vamos a empezar a vivir? ¿A qué horas nos vamos a levantar? ¿Qué va a ser la prioridad? ¿Producir dinero o cuidar nuestra salud? ¿Cómo encontramos un equilibrio allí? Reconociendo que cuando aparece la enfermedad, todo el mundo está dispuesto a vender el carro, la casa o lo que sea, dejar de trabajar para empezar a cuidarse. Más porque tiene que llegar algo extremo para que tomemos esa decisión. Entonces tratamos de invitar a las personas a que reconozcan que es fundamental conocer nuestra mente y priorizar nuestra vida y la salud para no seguir viviendo como lo estamos haciendo, que nos están trayendo resultados lamentables. Correcto. Doctor Jorge, usted tiene una técnica para aplicar tratamientos que combina un poco este tipo de pensamiento, de el bienestar emocional, el bienestar alimenticio en función de la salud. Cuéntenos un poquito cómo funciona eso. Bueno, Germán y televidentes, nos formamos como médicos ortodoxos. Entonces yo lo primero que hacía era cirugía.
y manejaba bien la farmacopea, es decir, sabía bien los productos de droguería. Y de pronto uno empezaba a descubrir vacíos, porque nos llegaban personas que querían hacer una cirugía estética, ¿cierto? Entonces, mejóreme los senos, la nariz, mejóreme algo corporal. Y no se le daba importancia a qué estado emocional estaba pasando. Venía de un divorcio, venía jubilada injustamente, venía con un problema de estreñimiento severo, en un estado de depresión, y uno veía que esas personas se complicaban más. Pero cuando uno preparaba a una persona desde un concepto integral, nutrición, emociones, técnicas de respiración, musicoterapia, es decir, lo que está escrito en todos los textos religiosos, cuando había amor, el resultado era distinto. Entonces el primer vacío que yo encontré en la práctica médica y en la universidad fue que nos hicieron jurar el juramento hipocrático, valga la redundancia. Entonces, jure el juramento hipocrático, y Hipócrates decía, tu comida, tu medicina, y no nos habían enseñado nutrición. Entonces estaba donde el médico y le dice, no, pues Germán, coma liviano, coma suave, coma balanceado, coma ligero. Y eso ahí no dijo nada, balanceado. Liviano es que pese poquito, pero si usted dice, ay, ¿qué es liviano? Pues que no pese. No había un acompañamiento serio en Correcto. Decirle, a ver, Germán, cuénteme la historia clínica. ¿Su papá era diabético o no? ¿Era hipertenso o no? ¿Su mamá qué tenía? Entonces uno dice, Germán, usted no puede comer panadería, tampoco puede tomar lácteos. Usted no puede consumir X alimentos. Es decir, el primer vacío era la nutrición, que era lo que yo tramitaba con Santiago desde niño, porque cuando él se fue a educar a Estados Unidos de niño, la mamá era muy cuidadosa en la preparación de la comida y él llevaba la lonchera. Y mientras en el high school le estaban dando espaguetes con crema de leche y queso derretido, él llevaba bandeja de verduras, frutos secos, aceite de oliva, semillas. Entonces la diferencia era grande. Entonces me doy la oportunidad de irme a estudiar nutrición. Y ahí encontré algo muy importante en la nutrición, que fue lo que dijo él ahora, y son los ayunos. Porque dejar de comer es una medicina. ¿Ah, sí? Y entonces usted se prepara con un ayuno, se complementa y hacemos unos suplementos. Esta mañana, por ejemplo, acá en Curazao, nos levantamos a hacer nuestro desayuno y preparamos un desayuno muy saludable. También teníamos dinero para ir a comernos a un hotel, bacon y muchas cosas más. El segundo vacío que encontré con el transcurrir del tiempo fue la emoción. ¿En qué estado? Porque es que decía, pero usted, ¿por qué está tan...? Como decía la mamá, mi hijo, ¿por qué estás tan triste? Y la emoción empezaba a pasarle cuenta de cobro, porque usted tenía el cortisol elevado, un estado de estrés totalmente elevado. Y cuando usted está en estrés y cortisol, le aparece dolor. En la medicina se llama fibromialgia. Le da colitis, porque cuando usted no llora por acá, usted la pasa con diarrea. Le da insomnio. Vaya, duerma usted bien preocupado y con hartos problemas. Le empieza a dar unos brotes en la piel que se llama psoriasis. Se despigmenta la piel y se llama vitiligo, que es la despigmentación de la piel. Y la lista es larga. Pero nos dijeron, sí, médico, doctor, si usted necesita nutrición, mándela para el nutricionista. Y si usted necesita emoción, mándela para donde el psicólogo. Pero cuando nosotros vamos a estudiar medicina tibetana, para usted ser médico tibetano, tiene que ser filósofo y psicólogo. Imagínese. Es decir, maneje el alma, ya maneje la nutrición. Y lo tercero, la mamá le decía, mijo, barra antes de encerar, limpia el carro antes de brillarlo. Pues eso es raciocinio. Yeah. Pero usted se va para donde el médico
y a usted le mandan una cantidad de medicamentos y usted está intoxicado, inflamado, con estreñimiento, con un cuerpo tóxico, no le actúa. Claro. Fue tomar agua bendita, no le actúa. Entonces ahí fue donde empezamos, enemas, limpiezas de colon, ayunos, alimentación, respira adecuadamente, váyase a meditar. La meditación la han visto como algo religioso. Y yo quiero que tú le expliques a las personas por qué hemos tenido dificultad, Germán, porque mucha gente dice, no, si ustedes meditan, eso es una religión. Pues Jesús se fue al Monte de los Olivos, fue a Olivos a meditar y a prepararse porque sabía que le iban a entregar la cruz. ¿Y cómo lo logró? Medite. Entonces, ¿cómo? Que la gente por lo menos entienda por qué nosotros, cuando la persona está en el Parque de la Salud, hacemos técnicas de respiración, de estiramiento, en ayuno, luego de haberse limpiado el intestino, de haberse puesto un suero, de suplementarse y de hidratarse adecuadamente. Y en esa condición su cuerpo funciona, pero con una pizza no funciona, con un juguito de caja no funciona, con un pedazo de pan con queso y con café con leche no funciona. Entonces, eso fue lo que nos empezó a cambiar. En mi caso, dejar la cirugía, empezar a buscar médicos que me ayudaran, porque entonces él sabía mucho de neurociencia, usted sabía mucho de ecografías, y el otro sabía de chequeo cardiológico, y el otro de ginecología, y necesitaba laboratorio, y necesitaba odontología, porque somos médicos ortodoxos. Entonces, yo tengo que saber en qué condición está un señor llamado Germán, para decirle, lo puedo operar o lo puedo desinflamar, y le puedo entender el hígado graso, la hipertensión, la diabetes, y tener dos opciones: o se va para la droguería o el quirófano, porque como mucha gente quiere bajar de peso en un quirófano. Sí. Eso le quería preguntar. Lo voy a interrumpir antes de hablar con Santiago, porque tengo varias cosas interesantes que también quería preguntarle a Santiago. Pero antes de pasar a eso, doctor, yo veo que a veces la gente se niega a hacer ejercicio, se niega a cambiar el ritmo de alimentación, y hoy día la gran mayoría busca la solución en un quirófano, como usted bien lo ha dicho. Hay hay cantidades de soluciones hoy día, que si un balón, que si un bypass, que si grapa, que si esto, que si el otro. Pero he conocido casos que regresan después de esa operación a un nivel de peso a lo mejor hasta mayor al que tenían antes de la intervención o igual, pero también he visto gente que queda viviendo un sistema de vida devuelven la comida, con malestares estomacales, especialmente con aquellos tratamientos que no son reversibles o aquellas intervenciones que no son reversibles, y se les vuelve la vida sí, bajaron de peso, pero están viviendo una vida súper complicada, se marean, todo lo que comen les cae mal. Eso es cierto, eso es algo que tiene que ver un poco con la intervención misma. Claro, entonces la persona tiene sobrepeso, tuvo malos hábitos toda la vida y tiene $5,000. Entonces dice, ya tengo la solución, ¿cierto? Y van y le quitan la licuadora, le quitan el estómago. Yo también le puedo suturar la boca y también baja de peso. Pero que a usted le quiten el estómago es quitarle un elemento fundamental en el metabolismo, porque no le quitaron el estómago, le quitaron la vitamina B12, le quitaron el ácido del estómago que le quita el sistema digestivo, le dañaron la flora intestinal, y ahí empieza el viacrucis. ¿Por qué? Porque si usted no tiene eso, no tiene cómo digerir el alimento. Vamos a grabar, Germán, pero no hay luz. No podemos grabar. Pues vámonos a hacer una comida especial en la cocina. No hay licuadora, no hay picadora y no hay cuchillo. Prepáreme la comida. Entonces el cuerpo se enferma, obviamente. Y ahí las complicaciones son
Claro, bajan de peso, como digo yo jocosamente, queda pesando 40 kilos con cajón y todo. Con Sí. cajón y todo. ¿Por qué? Porque vas para la muerte. Entonces, el tema es lo que él dijo. Cambiemos la conciencia, responsabilícese. Ya tiene el problema. Tuvimos la oportunidad de hacerle un estudio médico y le decimos, hermano, le toca cambiar estos alimentos. Ahí le pongo el entrenador físico. Ahí está la bolsa de enemas, vaya, hágase los enemas. Porque es que no nos podemos hacer los enemas por usted. Vamos al gimnasio por Germán, que hoy está muy ocupado grabando. No, Germán, si usted no va, perdió. Entonces es crear conciencia. Ya. Cuando usted cambia los hábitos, el cuerpo habla y ya. Y es cambiar hábitos y su salud mejora. Ya. Usted va en una moto y se accidentó. Germán se quebró la clavícula, se quebró el húmero, se quebró la cadera. Y yo vuelvo en 3 meses a Curazao. Ay, mira a Germán jugando. El cuerpo es inteligente, el cuerpo pega un hueso. El cuerpo produce piel, produce músculo, produce sangre. ¿Pero con cuál materia prima? Con pizza, con pan y café con leche. Nos fuimos a grabar él y yo a una isla, San Andrés Islas. Y nos fuimos a los supermercados, que le proponíamos nosotros aquí a varias personas y al cónsul que nos ayuden a grabar acá y contar qué es lo que están comiendo. Porque usted me dice, me compré el último carro, Jorge. Me compré un carro y necesito gasolina la mejor. Está muy cara. Está más barato la CPM. Yo lo voy a echar a CPM. A usted le venden a CPM. Tiene el tanque para la CPM, pero el carro no le funciona. Y eso pasó cuando la comida cambió. Porque cuando cambiaron la comida, el cuerpo que dijo, no soy capaz, no le llego. Y apareció lo que llaman enfermedad. Porque le están dando lo que no es. Ya. Santiago, eso lo que había mencionado antes es que yo siempre he pensado y tengo mucha fe en lo que es el trabajo de la mente. Por supuesto, entiendo que requiere una concientización y requiere un aprendizaje. Hablan por allí del control de la mente y lo asocian con cosas negativas. Yo siempre pienso que el pensar en positivo ya es una herramienta de solución a muchas cosas, pero el pensar en negativo también afecta. Esa conexión de la que hablaban ustedes dos cuando en la introducción, esa relación de la mente con el funcionamiento del cuerpo, ¿qué tan directa es? Gracias, Germán, por la pregunta. Hay una rama de la medicina que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología, que es precisamente lo que explica lo que acabas de preguntar. Y es como un pensamiento puede desencadenar de inmediato reacciones en nuestro cuerpo. Podríamos poner un ejemplo sencillo. Cuando te dan una noticia que tal vez te preocupa, inmediatamente puedes sentirlo en la boca del estómago, o puedes sentir algo de debilidad, o empiezas a sentir calor, o algún cambio de temperatura, y es como una verificación de que nuestro cuerpo está completamente conectado con la forma en la que pensamos. Entonces, en la neurociencia ya hay algo que se llama, por ejemplo, los ejes: eje intestino-cerebro, eje intestino-corazón o eje corazón-cerebro. ¿Qué significa eso? Que han podido demostrar, según lo que comemos, cómo está nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque el 80% de la hormona de la felicidad, la serotonina, se produce en el colon. Es decir, que nuestro estado de ánimo está completamente vinculado a lo que nosotros comemos. Porque si nuestro intestino está intoxicado, lleno de elementos como los que ya ha mencionado mi padre, pues una persona probablemente va a dormir inadecuadamente, no va a tener energía y por lo tanto se va a relacionar con la vida desde lo que en la medicina de Oriente llaman los 3 venenos, que para ellos son las principales causas de enfermedad,
que son la ignorancia, el aferramiento y la aversión. Entonces estamos todo el tiempo en una mente, como tú lo has dicho, algo negativa, porque está todo el tiempo relacionándose con la vida desde el velo de la ignorancia, el aferramiento y la aversión. Y esto que hace que estemos todo el tiempo proyectando en la vida cualidades que no puede poseer. Entonces quiero que las cosas que son impermanentes, que cambian todo el tiempo, sean permanentes y que estén ahí todo el tiempo. Y en el momento en el que cambian, sufro. O queremos que las cosas con las que nos relacionamos, desde los alimentos, las personas, tengan cualidades intrínsecas, que no cambien. Y en el momento en que eso no pasa, entonces nos sentimos completamente mal. Si mi pareja o mi familia no se comporta como normalmente yo estoy acostumbrado, sufro y empiezo a proyectar además la negatividad, y todo esto hace que aparezcan cosas como la ansiedad, la depresión, que en muchos lugares aún no se habla, más es inevitable que esté presente en la sociedad en la que estamos, porque el estrés y el cortisol está supremamente elevado. Entonces, cuando invitamos a las personas a que conozcan su mente y a que reflexionen acerca de la manera en la que están viviendo, es porque como sociedad es necesario hoy. Tenemos que hacer una pausa, pero yo quiero dejar en el aire una inquietud que tiene que ver con esa palabra que tú acabas de mencionar, el cortisol. Para muchos efectos, yo comento siempre en el programa, la gravedad de la falta de conocimiento que a veces llega incluso a la ignorancia sobre ciertos aspectos de las redes sociales. Hay mucha gente que no sabe que las redes sociales hoy día incluso se han deshumanizado, es decir, se trabajan a través de la inteligencia artificial, de mecanismos en plataformas que tienen producción de videos y de anuncios constantemente, tratando de llamar la atención para una mejor calidad de vida. Y se menciona siempre, ahora veo que con mucha frecuencia hay avisos que hablan del cortisol, que esto es por el cortisol, y cualquier persona que siguiendo un estetoscopio en el cuello aparece como el doctor fulano de tal, dando mensajes que muchas veces seguimos sin saber de dónde vienen y cuál es. Algunos quizás no tienen una mala intención, pero es simplemente una manera de una persona que tiene a lo mejor X cantidad de plataformas ganando dinero todos los días con el hecho de que nosotros veamos ese mensaje. Ahora bien, otra de las cosas que hago esta explicación para nuestros televidentes que quizás no conocen cómo funciona el tema de las redes sociales, pero por otra parte también hay publicaciones que nos hablan, por ejemplo, del bienestar económico, que es muy bueno. El único loco que decía que ser rico es malo es un político, pero de resto cualquier persona quiere desear vivir bien, tener una abundancia financiera que le permita darle buena educación a sus hijos, vivir cómodamente. Pero de allí a ese aspecto materialista que nos hace quizá proyectar cosas que no es que no sean alcanzables, pero que no necesariamente tenemos que ponernos en competencia con nadie. Y hablan mucho, por ejemplo, de la ley de atracción, de una cantidad de cosas. A mí me gustaría que al regreso tú nos dieras un poco esa información, porque yo pienso que cuando vemos esas cosas entramos un poquito como en conflicto, porque si bien es cierto que yo no quiero estar en ese pensamiento constante hacia el materialismo, pero por otra parte me dicen que con la ley de atracción yo voy a tener el carro que yo quiero, pensando en el carro todos los días, me estoy creando una especie de ansiedad o algo así. Al regreso vamos a hablar un poco de eso, porque creo que también es fundamental que nos establezcamos metas, pero metas que no nos hagan crear angustia. Vamos a cumplir con unos mensajes y enseguida estamos de regreso. Inspirada en filosofia di prevenzione, salud e efficiência e con un team dinamico, nasce Sabi Insurance, intera un'organizzazione a vostro servizio per donare a voi famiglia e voi proprietà un seguro che ti passa con voi necessità e con voi presupuesto in tempo record e sin obstáculo, per voi vivere tranquillo e ben assicurato.
vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es mesora, pero así es Sabi sí. Oh, Rosancho! Hei, mas Miri, conta! Moça, tu viaja me ver o sorriso do meu carro. Agora é um bom serviço do lado do metro. Ora, ele fica preto na casa. Piu! Na trabalho? Piu! Te hasta na lamang. Awar si mas Miri perkom. Tanki. Si bumpoy ka lap the met. Ah, tapos Quiri! Malupit pa kami kwenta! Bambek! Jesus! Piu! Si bumpoy ka lap the met. Besta niya kasi kapit. Piu! Currende te oferecemos facilidade excelente, sustém confiável e é termino mais competitivo para negócio que operar em seja na zona econômica na airport ou na Nieuwe Haven, com segurança 24/7 e situada em lugar estratégico cerca de seja half of airport. Goza de 0% de imposto riba importação, 0% de OB e nada de imposto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós conectamos negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos um bom negócio. Visita currende.com ou chama-nos na 737-6000. Promeco solo sali, nos portata abri. Aqui na supermarket, bom venir. Paduna servicio, na grande e chiqui. Cliente darei, testeita nos lei. Bom venita bom, bocata guardamos, e bota guarda pa 30. Doce fruta, verdura fresco, tu sorte carne. Belek barata, pan caliente, busca de bo, sushi criollo. No va en un camino da bombinita bocas. ¡Wow! Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Televidente, non sta back, come nos programma Bonochi Corsao. No lo olvidar que nos está llegando a Boslandan, que en el Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una institución con más de 45 años durando servicio a nuestra comunidad, pues palabra confiabilidad su dilante. Importante para una persona que va a comenzar con un tratamiento médico, es promesa información, mayoría de viada bien por de un test de sangre, anto de un test de laboratorio, que manden cualquier especialidad. También nos cinco sempre trabaja con organizaciones que donamos confiabilidad de un resultado y aceita Lab de Med, Laboratorio de Médicos. A nombre también de Bombini Supermarket, el lugar ideal para así compras en el mejor ambiente, un lugar casa, un lugar de familia, un lugar camino de botella, producto tan fresco, pero además un servicio excelente. Aceita no está consciente, quizás no está el supermarket más grande en la Corsao, pero es un más dulce y es un mejor servicio para sobra. Bombinita bocas. Bombinita bocas.
A nombre di Sambil sempre donando possibilità, casualmente fin di settimana tras di Lomba stava evento di salud cammina differente clinica di Colombia a Bini e su rappresentante professionale di medicina asina informato cante di tutte le opzioni che Colombia sta offrendo in materia medico e onda más na Sambil Sambil además tiene un calendario ya para ese man aquí como se preparaba Simán para compartir en familia de Sambil the one and only. La nombre también de Agencia Funeraria del Señorial. Nos tiene de nos plan de vida, nos tiene que siempre incluir turcos y en momento final está algo que nos no por la gafopa, esta va a llegar algún día. Sea para nos sea para un miembro de nuestro entorno familiar y nos está bon preparada para nos no corre cabeza en un momento así. Además, información necesaria, trabajo de más de 40 años donando servicio y un equipo multidisciplinario para donar un servicio excelente. Agencia Funeraria del Señorial, profesionalismo y respeto. En el nombre de Curinde dona un salto na manera moderno de hacer negocio. ¿Qué es que comunicación mundial, comunicación internacional? Antes no estaba tapapia de una comunicación regional. Hoy en día Curinde tiene comunicación con el mundo a través de diferentes plataformas de negocio y muy especialmente están con el trabajo de régimen de zona franca, free zone. Curinde tiene garantía de una cantidad de certificación internacional que da prueba de su capacidad de dar un servicio excelente de materia de inversión y zona franca, además de fortificar los parques industrial para así sigue de una corsao un aporte, un palanca financiero sumamente importante. Nos a continuar. Nos invitaron al doctor Jorge Enrique Rojas y doctor Santiago Rojas, Papacuyú, nante y junto con nos nos conversar de que por un segmento de tema sumamente importante de lo que está es salud, mira más allá de ciencia médico como tal, pero sin salir for de board de medicina, pero involucrando también comportación de nos mes a través de lo que naturaleza está proporcionando. No se le haga un interrogante de aire, pues están siguiendo los programas, lo está haciendo en español, en honor de los visitantes, pero no se le haga un interrogante que está en comunicación de alma, mente y corazón, manera tibiana se avisa, y repercusión de los organismos. Doctor Santiago, habíamos dejado esa inquietud en el aire, esa relación, esa influencia de nuestro pensamiento en la salud. Súper, Germán. Y hacías una pregunta acerca de cómo en ocasiones nos planteamos propósitos, objetivos o metas. Y la ley de atracción y todo esto. Todo esto y hasta qué punto eso nos puede llevar también a estados de ansiedad, porque estamos todo el tiempo pensando en el futuro y sobre todo en algo que en Oriente denominan el deseo de convertirnos. Y eso nos saca de la posibilidad de estar aquí, que es el único momento en donde realmente estamos y tenemos la posibilidad de disfrutar. Y un maestro nos decía algo muy bello y es, el problema no es el carro, el problema es si tú tienes el carro o el carro te tiene a ti. Y lo mismo con la casa y lo mismo con tu negocio. Y hemos caído como en un victimismo de ser esclavos de nuestro trabajo o de producir o de nuestros propósitos. Correcto. Inclusive muchas veces. Correcto. Porque por la idea de cumplir el propósito nos negamos la posibilidad de disfrutar a la persona que tenemos al frente, de poder disfrutar un alimento. Entonces muchas personas comen en un carro o ni siquiera saben qué están comiendo porque están pensando a lo que tienen que hacer más tarde.
Y todo eso nos hace vivir en un estado de estrés tan elevado que nuestro cuerpo cada vez más rápido desarrolla desequilibrios, artritis, cáncer, diabetes, hipertensión. Entonces es comprender cómo nos hemos salido por completo del ritmo del cual hacemos parte. Y esto es algo que además en la isla sería valiosísimo comprender, porque cuando sale el sol, nuestro organismo produce sustancias para estar despiertos. Cuando se va el sol, el cuerpo empieza a bostezar y a buscar el descanso. Porque nuestros ingredientes del cuerpo, el hierro, el calcio, el fósforo, el magnesio, el zinc, el cobre, la plata, todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, son los mismos ingredientes que están en los corales, en el agua de mar, en las piedras. Por eso nosotros insistimos tanto en tomar agua de mar, en consumir alimentos que vengan de la tierra, porque todo eso nos permite anclarnos de nuevo a los ritmos naturales de la vida. ¿Qué está pasando actualmente? Nos desconectamos por completo. Las personas están todo un día encerrados con luces artificiales, con computadores, con celulares, comiendo alimentos que no son reales. Y entonces, ¿qué pasa allí? Una distorsión enorme de nuestro campo mental. Y entonces utilizamos la famosa ley de atracción para atraer cosas que nos han dicho que nos traen felicidad y satisfacción, como el carro, la casa o cualquier cosa material. La tenemos, pero no llega la felicidad. Y si tú te das cuenta, detrás de todo eso, lo que estamos buscando es felicidad, es satisfacción, es tranquilidad, es sentirnos bien, es sentirnos con salud física o mental, cualquier tipo de felicidad, pero finalmente lo que buscamos es satisfacción. El mayor problema, dicen en Oriente, es que la estamos buscando donde no podemos encontrarla. Y con estas herramientas de la medicina, de la neurociencia, nos estamos dando cuenta que si priorizamos lo esencial, que es nuestra mente, nuestra salud, nuestra vida, como dijo el Maestro Jesús, lo demás llegará por añadidura. Claro. Hay una cantidad de cosas que nosotros podemos realizar. El doctor Jorge nos decía hace un rato que a veces cuando él hace sus tratamientos en sus fincas, posteriormente la sabiduría queda para hacer el resto. ¿Cómo funciona ese plan, doctor, en las fincas? ¿Cómo es que es el nombre correcto? Parques de la salud. Parques de la salud, que son una especie de finca. Sí, son clínicas en fincas. Ok. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros teníamos ya claro fue lo que nos hicieron jurar. Entonces Hipócrates dijo, tu comida, tu medicina. Y si la comida mala lo enferma, pues la buena lo alivia. Entonces empezamos a cultivar la comida. Y construimos unos sitios donde las personas se van a vivir una semana. En esa semana tenemos que hacer lo que sabemos hacer. ¿Y qué es? Medicina. Entonces yo sé que, digamos, mi sobrino es cardiólogo. Entonces hay que examinar el corazón. Entonces les hacemos electrocardiogramas antes, durante y después del ejercicio. Hay que hacer exámenes de sangre, ¿cierto? Porque necesito saber cómo tiene el azúcar, la creatinina, la tiroides, la vitamina D, la vitamina B12. Necesito hacer ecografías. Entonces le hacemos ecografías de cuello, genitales, tiroides, vasos, ganglios, glándula salival, senos, axila, hígado, vesícula, páncreas, vasos, riñones, ureteres, aorta, vejiga, útero y ovario y próstata y testículo. Necesitamos tener ginecología. Entonces citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno. Necesitamos consultas médicas. Entonces un especialista en medicina funcional con terapia neural, el otro en medicina china con acupuntura, un especialista en columna y huesos, entonces osteopatía y quiropraxia, una especialista en dolor, fisiatría. Con base a eso se estudia y dice, usted necesita tal sueros. Necesitamos hacerle enemas.
Entonces, 1 litro, 5 litros, 10 litros, 20 litros. Ahora que casualmente que una compañía de alguien que está haciendo agüita con ozono. Sí, Entonces nosotros sí. agua con ozono y café orgánico o manzanilla o caléndula. Entonces definimos los enemas. Definimos el ozono, que es un gas. El oxígeno es O2. El ozono es O3. Entonces lo podemos colocar venoso o rectal. Ya tenemos la parte médica, el cuerpo, la carne. Ahora necesitamos la comida. Entonces llega una nutricionista, una psiconutricionista, una ingeniera de alimentos, 3 chefs que preparan cómo transformar los componentes de la naturaleza en el suplemento ideal para la salud, dice nuestra compañía de productos naturales. Entonces armamos todo el concepto alimentario con un equipo de personas que están en la huerta cultivando la comida, porque si yo estoy limpiando, no le puedo dar comida fumigada. Entonces, alimentación. Y luego llega el equipo de neurociencia. Entonces, psicología, psiconutrición, psicocromoterapia con mandalas. Y tú pintas mandalas y luego una persona le dice, usted escogió el rojo con azul y verdecito, y le dice el color, qué relación tiene con su estado emocional a través de un mandala. Que cuando estamos en el Oriente vemos a nuestros profesores tibetanos haciendo mandalas. Una historia de mucho antes de Cristo que representa eso y el color. Tienen constelaciones familiares y tienen biodescodificación. ¿Cierto? Porque usted puede decir, Jorge, yo tengo el mismo dolor que tenía mi abuelito o mi papá y eso era cáncer. Eso es que yo también tengo cáncer. Y empieza Germán a decir que es que tengo cáncer y la Biblia dice, y el verbo se hizo carne y habitó. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Biodescodificación. Con eso ya empezamos a hacer más terapias, entrenadores físicos, técnicas de respiración, estiramiento, chacún, toda la parte corporal. Tienen spa, donde tienen terapias de drenaje linfático, con jacuzzi, con piscina, con baño turco, todo terapias del fuego. Es decir, tú estás una semana de mañana a noche estudiando, pero al mismo tiempo le están haciendo tratamiento. El tratamiento no es una semana, porque usted me dice, entonces yo me voy con una semana y me alivio. No, es un aprendizaje, como él dijo. Entonces es 1 mes. Se interna una semana en Colombia, en Manizales, en los parques de la salud. Continúa un tratamiento porque le damos la bolsa de enema, el café orgánico, los libros para que estudie, porque los libros que hemos escrito, y los productos naturales. Obvio que algunos necesitan insulina, tomar la hipertensión, tomar lo de la tiroides, obvio, somos médicos. Pasado el mes tiene otra cita médica con el equipo de profesionales. Y de ahí en adelante continúa un tratamiento. Es decir, es mente, cuerpo y alma. Son unas vacaciones de salud. Se va para una finca, para el eje cafetero, con una cantidad de profesionales de la salud a tratamiento y a estudiar. Eso es el concepto de los parques de la salud en Colombia. Interesantísimo porque es una posibilidad de combinar vacaciones con salud. Claro. ¿Dónde ¿Tiene algunas redes, doctor? Claro, buscan Doctor Rojas en todas las redes. Doctor o Parques de la Salud. Y ahí, wow. Bueno, doctor, hemos agotado el tiempo, doctores, en este caso, porque son 2 nuestros visitantes hoy, así que quiero agradecerles vuestra presencia en este programa y que la estadía en Curazao haya sido agradable, además de que todos los que asistieron pues hayan cosechado esa gran cantidad de información que ellos vinieron a darnos. Un saludo muy cordial de nuestra parte y un feliz retorno a casa. Gracias, muchas gracias. Señora, también nos gratitud para compartir con nos programa llave y nos invitación para los próximos programas, para nos topa y visa otro. Buenas noches, Curazao.